Hoy vamos a analizar el convertidor boost en modo dinámico y vamos a mirar cómo se controla el convertidor boost. El convertidor boost tiene una particularidad que comparten algunos convertidores, y es que, por ejemplo, si se quiere controlar su tensión, se obtiene una función de transferencia de fase no mínima, y entonces eso genera un problema para poder implementar controladores tipo PI o PID o controladores lineales. Inclusive algunos controladores no lineales también sufren con este tipo de funciones de transferencia. Entonces vamos ahora a ver cómo se analiza el convertidor y cómo podemos llegar a hacer el control deseado aun cuando tengamos esa condición de fase no mínima. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar los diferentes modelos. Entonces vamos a encontrar primero el modelo conmutado, luego encontramos el modelo promediado y luego finalmente vamos a encontrar el modelo linealizado. Ya con esos modelos linealizados vamos a desarrollar el sistema de control tal y como lo hicimos con el convertidor VAC. Y ahí es donde vamos a evidenciar los problemas con los que nos vamos a enfrentar. Bueno, entonces inicialmente vamos a encontrar el modelo conmutado. Entonces, para encontrar el modelo conmutado, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones de estado, es decir, los balances de carga y los balances volt segundo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces inicialmente cuando U vale 1, es decir, cuando estamos en la topología 1, que es en la cual se cierra el MOSFET, entonces lo que tenemos es que la tensión en el inductor, que sabemos que es L de I L de T, será igual a VG, porque este MOSFET está cerrado, entonces tenemos que es V. Y miremos la corriente del condensador, que es C de VC de T, que cuando este MOSFET está cerrado, este diodo está abierto, por lo tanto la única corriente que fluye por este condensador es menos VC sobre R. Ahora hacemos lo mismo para cuando tenemos el MOSFET abierto, es decir, cuando estamos con U igual a 0. Entonces tenemos que VL es, que ya sabemos que es L de I L de T. Cuando este está abierto, este se encuentra cerrado, entonces nos da VG menos VC. Y hacemos lo mismo con la corriente del capacitor. Entonces, cuando este está abierto, este está cerrado, por lo tanto por aquí fluirá la corriente del inductor, y entonces tendremos que será IL menos VC sobre R. Y entonces ya con esas dos set de ecuaciones para las dos topologías construimos el modelo conmutado. Si recuerdan, el modelo conmutado lo que hace es describirnos las ecuaciones diferenciales de las corrientes en los inductores y las tensiones en los condensadores para las dos topologías. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esas expresiones para esas ecuaciones diferenciales que nos permitan describir el comportamiento del convertidor en cualquiera de las dos condiciones. Entonces para ello hagamos primero la ecuación diferencial para la corriente del inductor. Entonces tenemos que DIL de T será igual a. Entonces recuerden que para poder saber dónde colocar la U o dónde colocar 1 menos U, lo que debemos hacer es ver esas variables en cuál de los estados aparece y cuáles son los valores de U en esos estados. Entonces, por ejemplo, VG. Vemos que VG aparece cuando U vale 1 y vemos que VG aparece cuando U vale 0. Por lo tanto, no importa el valor que tenga U, VG siempre estará presente. Por lo tanto, podemos colocar VG sin acompañarla de ningún valor de U. Ya que observen, no importa si VG vale 1 o VG vale 0, no importa si U vale 1 o si U vale 0, VG siempre estará presente en la ecuación diferencial. Por lo tanto, no ponemos U, porque no importa el valor de U, VG siempre estará presente en la ecuación diferencial. Ahora miremos menos VC. Entonces menos VC no está cuando U vale 1, menos VC solamente está cuando U vale 0. Por lo tanto, aquí tenemos que poner una expresión que haga que cuando U valga 1, VC desaparezca, pero cuando U valga 0, VC esté presente. Entonces, eso realmente es muy sencillo. Colocamos VC por
1 menos U. Y mire que la forma de definir esta ecuación es realmente muy sencilla. Si la variable está cuando U valga 1, entonces aquí ponemos U, porque cuando U valga 1, la variable estará presente. Pero si la variable solamente está presente cuando U vale 0, entonces ponemos U menos U. De forma que cuando U valga 1, no estará presente, pero cuando U valga 0, sí estará presente. Y ya después no es más que dividir por L, porque estamos encontrando la ecuación diferencial de I L de T. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar a dividir L. Entonces podemos probar si esta ecuación conmutada sí nos describe estas dos ecuaciones. Observemos. Cuando U vale 1, este término se hace 0 y por lo tanto lo único que nos queda es VG. Nos queda solamente VG sobre L, que es exactamente esto que tenemos acá. Y cuando U vale 0, entonces este término se hace 1 y nos queda VG menos VC sobre L, que es VG menos VC sobre L. Así que esta ecuación conmutada es correcta y nos describe completamente la ecuación diferencial de la corriente del inductor. Hacemos lo mismo para la ecuación diferencial de la tensión en el condensador. Entonces tenemos dVc dt igual a... Sabemos que tenemos que dividir por C, porque lo que hacemos es pasar a dividir esta C que está acá. Y entonces volvemos otra vez. Entonces, por ejemplo, miremos IL. IL está en la parte cuando U vale 0, pero no está cuando U vale 1. Así que tenemos que esencialmente poner IL y multiplicarla por 1 menos U. Porque observe que IL aparece cuando U vale 0 y no aparece cuando U vale 1. Por lo tanto, la multiplicamos por 1 menos U. Y luego tenemos menos VC sobre R que está en ambas condiciones. Por lo tanto, no depende de U y simplemente colocamos menos VC sobre R. Y ya con eso tenemos la otra ecuación diferencial, la cual también la podemos probar. Observemos, cuando U vale 1, nos queda menos VC sobre R sobre C. Sería menos VC sobre R sobre C. Y cuando U vale 0, nos queda IL menos VC sobre R todo sobre C. IL menos VC sobre R todo sobre C, porque esta IC es C de VC de T. Y ya con esto tenemos el modelo conmutado del convertidor. Entonces, lo que podemos hacer es probarlo en el simulador para verificar que estas ecuaciones conmutadas son correctas. Bueno, entonces vamos a probar las ecuaciones diferenciales que tenemos ahí en el tablero. Entonces, ahí las tenemos. Para ello voy a definir una tensión de la fuente de 12 volts. Vamos a definir un capacitor de 100 microhenry, un condensador de 100 microfarads, una frecuencia de conmutación de 50 kHz. Aquí con esta parte de aquí lo que estamos haciendo es definiendo el periodo de conmutación, que es el inverso de la frecuencia de conmutación. Vamos a definir que R, la carga, vale 12 ohms. Y que para nuestro caso queremos una tensión de 24 volts, una tensión en la carga de 24 volts. Entonces pues hacemos el análisis en estado estacionario y encontramos esencialmente las variables de estado estacionario. Pues de prima es VG sobre C, si recuerdan esto lo vimos en un análisis anterior que hicimos de estado estacionario, nos queda D y nos queda IL en estado estacionario. Entonces, bueno, si lo corremos nos da que el ciclo de trabajo de estado estacionario es 0.5 y la corriente de estado estacionario es 4 amperes para esta condición. Entonces, pues esto ya lo tengo aquí implementado en el simulador. Entonces, bueno, por ejemplo, miremos el estado estacionario. Entonces, simplemente voy a deshabilitar este step que tenemos aquí, de forma que nos queda un ciclo de trabajo igual a 0.5. Nos queda un ciclo de trabajo igual a 0.5. Entonces, bueno, corremos la simulación. Entonces, miremos la tensión de salida. Pues son 24 volts, exactamente lo que nos dice el estado estacionario. Y la corriente del inductor son los 4 amperes. Entonces, bueno, el análisis en estado estacionario es correcto. Bueno, entonces luego... aquí tenemos la simulación del modelo conmutado. Entonces, si ustedes recuerdan del análisis que hicimos para el convertidor BAC,
esencialmente lo que hacemos para simular es un algoritmo iterativo que lo que hace es calcular las ecuaciones diferenciales y luego hacer una integración de Euler, que exactamente lo que estamos haciendo acá. Miren, colocamos un tiempo mínimo, un tiempo máximo de simulación, colocamos un paso de simulación igual a 1e a la menos 7, que es el mismo paso de simulación que le colocamos a PSIM. Luego creamos el vector de tiempo, creamos los vectores de tensión y corriente conmutado, inclusive creo el vector de ciclo de trabajo por si lo quisiéramos utilizar para algo, la variable U, que es la que nos activa el MOSFET. Este es el tiempo contado dentro del PWM. Estas son las condiciones iniciales, por ejemplo, las condiciones iniciales de simulación. Y luego lo que hacemos es, en esta primera parte, lo que hacemos es definir cuánto vale el ciclo de trabajo. Pues esencialmente estamos definiendo que vale 0.5. Bueno, y aquí lo que estoy asumiendo es colocar una perturbación de un 1% en 15 milisegundos, que ahora la podemos colocar. Aquí tenemos el PWM, que si recuerdan, este PWM esencialmente es un algoritmo funcional para poder describir cómo funciona un PWM, es decir, si el tiempo dentro del PWM es menor a d por t, pues u vale 1 y si no, u vale 0. Y aquí lo que hacemos es incrementar ese tiempo dentro del PWM. Y nos aseguramos que el tiempo dentro del PWM nunca esté por encima del periodo, porque no tiene sentido, porque el PWM solamente debe contar dentro del periodo. Luego aquí calculamos las ecuaciones diferenciales, que son esas que están acá. Entonces recuerda, la primera ecuación diferencial nos dice que la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo es VG menos VC por 1 menos U sobre L, que es exactamente a esta que tenemos aquí inicialmente en el tablero. Y la otra ecuación diferencial nos dice que derivada de VC con respecto a T es IL por 1 menos U menos VC sobre R, todo esto sobre C, que es exactamente la ecuación diferencial que tenemos ahí en el tablero. Observen que, claro, estas ecuaciones diferenciales las calculamos con los valores inmediatamente anteriores de la corriente y la tensión. Es por eso que cuando tenemos el primer paso de simulación, pues obviamente el voltaje y la corriente no tendremos esos valores de una iteración anterior, porque será la primera iteración. Entonces lo que hacemos es esencialmente tomar unas condiciones iniciales que las definimos acá. Entonces, por ejemplo, para esta simulación definí que las condiciones iniciales son iguales a los valores de estado estacionario, pero igual también podemos definir, por ejemplo, condiciones iniciales iguales a 0. Todo está en lo que queremos simular. Y luego de que ya hemos calculado las ecuaciones diferenciales, hacemos la integración de Euler que vimos, la misma que vimos cuando hicimos el análisis del convertidor Bach. Es decir, la corriente del inductor en este instante es igual a la corriente del inductor en el instante inmediatamente anterior más la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo multiplicado por el paso de integración. Es decir, una integración de Euler normal. Hacemos eso para calcular la corriente en el inductor y la tensión en el condensador. Y nunca nos olvidemos de que tenemos que tener en cuenta la acción del diodo. Es decir, lo que vamos a hacer aquí es que si la corriente del inductor intenta ser 0, pues el diodo se va a abrir y va a forzar a que la corriente del inductor sea, como mínimo, 0. Y luego, después de eso, lo que hacemos es realizar la gráfica que nos muestra la tensión en el condensador y la corriente en el inductor. Entonces, corrámoslo. Entonces observen, esto que tenemos aquí es la simulación de la tensión en el condensador. Ojo, aquí lo que estamos considerando es que en 15 milisegundos, aquí en 15 milisegundos, tenemos una perturbación del 1% en el ciclo de trabajo. Y entonces eso lo que hace es generarnos esta perturbación en la tensión y esta perturbación en la corriente. Eso mismo lo podemos hacer aquí en PSIM, simplemente activamos esta perturbación de acá, corremos y bueno, podemos observar que el desempeño es esencialmente el mismo, ¿no? Tenemos aquí la tensión y genera una oscilación y aquí tenemos exactamente ese mismo comportamiento, ¿no? Tenemos exactamente ese mismo comportamiento. Aquí tenemos 10 milisegundos, aquí tenemos un poquito más, inclusive aquí podemos colocar este T mini para que nos queden los 10 milisegundos
para observar algo más similar, ¿no? Que es esto que tenemos acá. Inclusive cuando analizamos el convertidor back, comprobamos que estas dos simulaciones son idénticas, son exactamente las mismas. Entonces pues vemos que el comportamiento es el mismo. Muy bien, entonces con eso ya tenemos el modelo conmutado y ya validamos el modelo conmutado. Entonces ya tenemos el modelo conmutado probado, ¿cierto? Pero entonces recordamos que el inconveniente del modelo conmutado es que la variable de control, la variable sobre la cual yo puedo actuar, es una variable discontinua. Por lo tanto, queremos pasar a tener una variable continua. Entonces para ello, convertimos este modelo conmutado en un modelo promediado. Y entonces recuerden que la conversión esencialmente de modelo conmutado a modelo promediado se reduce a que cambiemos la variable u por la variable d, por el ciclo de trabajo. Porque recuerden que el ciclo de trabajo esencialmente es el promedio dentro del periodo de conmutación de la señal de activación del MOSFET. Es decir, si ustedes recuerdan bien, d es igual al valor promedio de u. Con lo cual, ya demostramos que esencialmente cambiando la variable u por la variable d, ya tenemos el modelo promediado. Y la característica del modelo promediado es que esencialmente se comporta igual que el modelo conmutado en gran señal, pero desprecia el rizado de conmutación. Es decir, el modelo promediado esencialmente se comporta igual que el modelo conmutado, pero considerando aproximación de pequeño rizado. Exact es solo eso. Entonces, calculemos el modelo promediado. Entonces, el modelo promediado será DIL de t. Ojo, hay que recordar que esta IL ya es promediada. Le podemos colocar algún identificador, por ejemplo, brackets, o un gorrito, o una línea encima, pero se traducirá a través de todo el análisis y nos hace un poco más engorrosa la escritura. Y recordando que nosotros el modelo conmutado esencialmente no lo usamos para hacer análisis matemáticos ni diseños de control, pues tenemos en cuenta que esencialmente ya a partir de aquí IL es una variable promediada. Entonces nos queda igual a VG menos VC por 1 menos D sobre L, o lo que es lo mismo, por D'. Y tenemos que dVC de t es igual a IL por D' o por 1 menos D, que es lo mismo, menos VC sobre R y todo esto sobre C. Y ese es ya nuestro modelo promediado. Es decir, es un modelo que aún sigue siendo no lineal, porque mire que aquí tenemos, por ejemplo, la multiplicación de un estado por una entrada. Aquí también tenemos la multiplicación de un estado por una entrada. Sigue siendo un modelo no lineal, pero ahora su entrada es continua y eso es una ventaja. Mire que D es un valor continuo entre 0 y 1, ya no es discontinuo, que será una de las principales desventajas del modelo conmutado para el análisis tradicional de controladores, porque U solo puede tener dos valores, 0 o 1, cerrado o abierto. En cambio acá ya nuestro modelo tiene una entrada continua, que es D. Entonces probemos ese modelo promediado en el simulador. Ya tengo yo descrito ese modelo promediado que está allá. Lo que hacemos inicialmente es definir unos vectores vacíos donde vamos a almacenar los valores de la corriente del inductor, la tensión del condensador y nuevamente decido hacer también el almacenamiento del ciclo de trabajo. Aquí tenemos las condiciones iniciales nuevamente. Y si ustedes observan, aquí ya no tengo el PWM, porque ya el PWM queda intrínseco dentro del modelo, porque mire que ya nuestra variable de entrada es el ciclo de trabajo. Por lo tanto, el PWM ya queda intrínseco dentro de este modelo. Entonces lo que hacemos aquí esencialmente es definir el ciclo de trabajo. Inicialmente lo defino igual al valor de estado estacionario y luego en 15 milisegundos ya lo decido que tenga una perturbación de un 1%, igual a como lo hacemos aquí en PSIM, que tenemos esencialmente una perturbación del 1%, pues para poder observar cómo es la perturbación. Bien, luego tenemos aquí las ecuaciones diferenciales. Entonces mire que son exactamente las mismas ecuaciones diferenciales que tenemos ahí en el tablero para el modelo promediado,
por ejemplo la derivada de IL con respecto al tiempo. Aquí en la simulación sí le coloco un identificador para poder diferenciar los vectores del modelo conmutado a el modelo promediado. Entonces le pongo es un identificador AV. Entonces VG menos VC por 1 menos D, todo esto sobre L, y la derivada de la tensión del condensador con respecto al tiempo es IL por 1 menos D menos VC sobre R, todo eso sobre C. Recuerden que cuando tenemos la primera iteración nos toca hacer esto mismo, pero con los valores de condiciones iniciales. Y luego hacemos la integración de Euler, que es exactamente igual. No nos podemos olvidar de la acción del diodo, porque cuando tengamos modelo promediado, el diodo sigue estando presente y el diodo sigue teniendo la misma acción de evitar la corriente discontinua. Y ya lo que hacemos es graficar la respuesta de este modelo promediado. Entonces lo corremos y lo que vemos es que el modelo promediado, que es el que estamos graficando en rojo, tiene exactamente el mismo comportamiento de gran señal del modelo conmutado, pero desprecia el rizado de conmutación. Mira que ya no tenemos rizado de conmutación. Es decir, como les dije anteriormente, el modelo promediado nos describe exactamente el comportamiento del convertidor, pero nos incluye la aproximación de pequeño rizado. Que, por ejemplo, si hacemos zoom aquí, vemos que es eso. Mire, el modelo promediado, como su nombre lo indica, nos da la dinámica promedio alrededor del periodo de conmutación del convertidor. Por ejemplo, podemos mirar aquí en esta parte también y observamos eso. El modelo promediado, que es el que tenemos en rojo, nos da siempre el valor promedio alrededor del ciclo de trabajo. Obviamente también en la corriente del inductor vemos exactamente ese mismo comportamiento. Entonces esa es la característica del modelo promediado, que nos da un comportamiento de gran señal igual, pero nos aplica la aproximación de pequeño rizado, lo cual es bastante útil. Porque ya tenemos primero la aproximación de pequeño rizado intrínseca dentro del modelo y además tenemos una señal de control continua. Entonces, ya que tenemos el modelo promediado, entonces lo que vamos a pasar a realizar es calcular el modelo linealizado para poder ya utilizar ese modelo linealizado en el diseño de controladores lineales como PI, PID, realimentación de estados, etc. Nosotros aquí nos vamos a concentrar en controladores basados en P, PI y PID, pero pues ya hemos discutido antes que igual estos modelos se pueden utilizar para cualquier diseño de cualquier controlador. Bueno, entonces para ello, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir los vectores de estado y los vectores de entrada. Entonces nuestro vector de estado lo vamos a definir como corriente del inductor y tensión del condensador. Nuevamente, esta es una preferencia personal, usted lo puede definir como quiera, o sea, primero tensión de condensador, luego corriente del inductor, da igual. Lo que pasa es que, claro, las ecuaciones le van a quedar en un diferente orden, las matrices A, B, C y D del modelo en espacio de estados le quedan en un orden diferente, pero igual lo puede definir como quiera. Nuestro vector de entrada pues será D, nuestro ciclo de trabajo, que es lo que tenemos como entrada, y VG, que es la otra entrada del sistema, que es lo otro que podemos perturbar a través de una señal. Recuerda que cualquier fuente que exista en el circuito será una entrada. Aquí pues, la única fuente que tenemos es VG, es decir, tenemos ciclo de trabajo y VG. Pero si tuviéramos alguna otra fuente en alguna otra parte, pues también sería una entrada del circuito. Y ya lo que hacemos es calcular nuestros jacobianos. Pero para calcular los jacobianos recuerda que tenemos que enumerar las ecuaciones diferenciales. Eso sí, llevando siempre el orden de la ecuación diferencial debe corresponder al orden del vector de estados. Entonces, por ejemplo, nuestro primer estado es x1, por lo tanto, la primera función corresponderá a la derivada de IL. Nuestro segundo estado, x2, que es VC, pues nos indicará que la segunda función es la derivada de VC con respecto al tiempo, ¿no? Y entonces ya lo que hacemos es calcular nuestras matrices. Entonces recuerda que nuestro objetivo es tener un sistema x punto igual a AX más B por U y Y igual a CX más D por U.
Que recuerden que estas matrices les ponemos una M para diferenciar sobre todo, más que A y B, diferenciar C de la capacitancia y D, diferenciarla del ciclo de trabajo. No hemos definido nuestra salida, pero vamos a definirla en este momento. Supongamos que nosotros lo que queremos es controlar la tensión en la carga, ¿cierto? Queremos controlar la tensión en la carga. Entonces, ahora escribimos la Y, por ahora escribamos las matrices A y B. Entonces, nuestra matriz A nos dice qué es. Entonces, recuerden, la matriz A es el jacobiano de las ecuaciones diferenciales con respecto a los estados. Entonces, lo que nos dice es derivada parcial de F1 con respecto al primer estado, es decir, IL. Entonces, derivada parcial de F1 con respecto a IL, pues nos da 0, porque no tenemos IL en ninguna parte. Y recuerde que los estados son linealmente independientes entre ellos y los estados y las entradas son linealmente independientes. Muy bien, ahora tenemos la derivada parcial de F1 con respecto a VC. Entonces vemos que sí está. Lo que nos da es menos 1 menos D sobre L. Entonces ya tenemos la primera fila, es decir, ya calculamos la derivada parcial de F1 con respecto a los estados. Luego vengamos a la siguiente columna, lo que nos da las derivadas parciales de F2 con respecto a los estados. Entonces nos dice derivada parcial de F2 con respecto a el primer estado y L. Aquí lo tenemos, que nos da 1 menos D sobre C. Recordemos que 1 menos D es D', ¿no? Y derivada parcial de F2 con respecto al segundo estado, que es VC, que nos da menos 1 sobre RC. Y entonces ya tenemos la primera matriz, la matriz A. Ahora calculemos la matriz B. Entonces nos da derivada parcial de F1 con respecto a la primera entrada, que es D. Entonces derivada parcial de F1 con respecto a D, sí tenemos, nos da VC sobre L, ¿cierto? Porque mire que nos da derivada parcial de menos D, nos queda menos 1, por este menos da más, pero nos queda VC sobre L. Ahora tenemos derivada parcial de F1 con respecto a la segunda entrada, que es VG, también, esto tenemos, nos da 1 sobre L. Luego derivada parcial de F2 con respecto a la primera entrada, que es D, nos da menos IL sobre C. Y derivada parcial de F2 con respecto a VG, que nos da 0. Entonces con eso ya tenemos la segunda matriz y nos describe el comportamiento dinámico del sistema. Ahora necesitamos describir la salida. Entonces para describir la salida, entonces vamos a colocar que nuestra salida, nosotros queremos controlar la tensión en la carga, ¿cierto? Supongamos que en este caso tenemos un carro, pero de un automóvil, un radio en un automóvil. Entonces la batería vale 12 volts, pero tenemos que nuestro radio es un radio no sé, muy moderno y funciona a 24 volts. Entonces necesitamos imponerle 24 volts al radio, independiente de si tiene poco volumen o mucho volumen, es decir, independiente si está consumiendo muy poca corriente o si está consumiendo mucha corriente. Es decir, independiente del valor de R. Tenemos que, nuestro objetivo es imponerle esa tensión de 24 volts. E independiente de si la batería, por el hecho de que estamos prendiendo las luces o estamos bajando los vidrios eléctricos, entonces la batería se va descargando y nosotros lo que tenemos que garantizar es que el radio tenga los 24 volts independiente de la tensión que existe en la carga e independiente de la impedancia que esa carga tenga. Entonces nuestro objetivo es regular esa tensión. Entonces para eso calculamos también la matriz C, que lo que nos dice es derivada de la salida con respecto a los estados. Y recordemos que los estados son linealmente independientes, por lo tanto, derivada parcial de VC con respecto a IL, pues nos da 0, y derivada parcial de VC con respecto a VC nos da 1. Y finalmente, calculamos la matriz D, donde tenemos que es la derivada parcial de la salida con respecto a las entradas. Entonces calculemos derivada parcial de VC con respecto a D, nos da 0, porque los estados y las entradas
son linealmente independientes. Recuerda que si un estado es linealmente dependiente de una entrada, pues entonces no es un estado, simplemente es una constante que multiplica a una entrada. Y finalmente calculamos la derivada parcial de VC con respecto a VG, que nos da 0. Y entonces aquí ya tenemos el modelo linealizado que nos describe el comportamiento de la tensión del condensador con respecto a la ciclo de trabajo, la entrada de ciclo de trabajo, y con respecto a la tensión de entrada. Entonces recuerden que de aquí obtenemos dos funciones de transferencia haciendo la conversión de x, la función de transferencia de x con respecto a y, que nos dará c si menos a la menos 1 por b más d, ¿cierto? Y entonces con eso ya esencialmente encontramos las funciones de transferencia. Entonces miremos en la simulación, recordando que este paso lo hacemos automático con MATLAB. Entonces, para encontrar el modelo linealizado, recuerden que lo que tenemos que hacer es linealizar estas matrices alrededor del punto de trabajo. Y nosotros ya tenemos el punto de trabajo, ya sabemos que D vale 0.5, por lo tanto aquí simplemente escribiremos 0.5, aquí escribimos 0.5, R y C son constantes, L es constante, VC ya sabemos que queremos linealizarlo alrededor de 24 volts, y L ya sabemos que en el punto de trabajo esta L vale 4 amperes, entonces todo lo que hacemos es reemplazar estos valores, estas variables, perdón, por los valores en el punto de trabajo y nos dan matrices constantes, y ya con eso encontramos un sistema en espacio de estados lineal e invariante en el tiempo, y con eso ya encontramos las funciones de transferencia que nos describen el comportamiento de la tensión del condensador en función del ciclo de trabajo y de la tensión en la carga. Entonces miremos en la simulación y corroboremos el modelo. Entonces ya después de que hicimos el análisis del modelo promediado, venga, espere, lo corremos a ver si... Bueno, aunque aquí ya dejo de usar ese modelo. Entonces, bueno, aquí ya tengo escrito esas ecuaciones que tenemos ahí en el tablero del modelo lineal. Entonces, corroborémoslo. Nos dice que la matriz A es 0 menos D' sobre L, D' sobre C y 1 sobre RC, que B es VC sobre L, 1 sobre L, menos IL sobre C, y 0, que C es 0, 1 y D es 0, 0. Mire que esta variable D' yo la definí acá directamente, o sea, D' es 1 menos D. Solo que inclusive aquí lo tengo calculado al revés, ¿no? Calculo D' como VG sobre VC y ya después calculo D como 1 menos D'. Pero esencialmente tenemos la variable D y la variable D'. Ya luego que tenemos esto, lo que hago es que construimos el sistema en espacio de estados con esta función de MATLAB y ya le decimos que nos calcule las funciones de transferencia. Y recordemos que la primera función de transferencia que vamos a tener acá es con respecto a la primera entrada, que si ven en el tablero es D, y la segunda función de transferencia es con respecto a la segunda entrada, que como ven en el tablero es VG. Entonces lo corremos y lo que vemos es que la primera función de transferencia es esta con respecto a D, y esta es la segunda función de transferencia con respecto a VG. Y entonces analicemos un poco esta función de transferencia. Miremos ZPK. Entonces lo que vemos es que tiene unos polos complejos conjugados, pero tiene un 0 en el semiplano derecho. Es decir, tiene un 0 en la zona inestable. Lo que significa es que si dibujamos el lugar geométrico de las raíces de esa función de transferencia que tenemos ahí, lo voy a dibujar acá, donde esto es sigma y esto es j omega, lo que vemos es que tiene dos polos complejos conjugados que están acá, dos polos complejos conjugados que están en la parte negativa. Si usted calcula esos dos polos, mire que ambos tienen valores positivos, tú tienes coeficientes positivos en el denominador, por lo tanto serán un par de valores negativos, pero el 0 está en 3 a la 4, o sea, positivo, es que está aquí. Es decir, el 0, este 0 que tiene esa función de transferencia está en el semiplano derecho en la zona inestable, y esto
es lo que genera que sea una función de fase no mínima. Que sea una función de fase no mínima. Y hace que ese sistema sea muy difícil de controlar con controladores lineales. Ya que cuando hacemos la realimentación, este 0 que está aquí me atrae el lugar geométrico de las raíces. Por ejemplo, supongamos que tenemos un controlador proporcional. Recuerden que cuando usted dibuja el lugar geométrico de las raíces de una función de transferencia en realimentación negativa, lo que sucede es que el lugar geométrico de las raíces nace de los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Entonces aquí tenemos un 0 explícito y el otro 0, como no lo tenemos, pues sabemos que es infinito. Entonces lo que va a suceder es que un lugar geométrico de las raíces va a nacer aquí y viajar hacia infinito, y el otro pues va a nacer en alguno de estos dos, vemos que nace aquí y va a viajar hasta este 0 que tenemos acá. Es decir, vamos a tener una zona donde potencialmente el convertidor va a operar en la zona inestable y será inestable si intentamos hacer la realimentación. Ese es el principal problema que se tiene cuando tenemos funciones de transferencia de fase no mínima, o sea, plantas con funciones de transferencia de fase no mínima. Y es que el lugar geométrico del lazo cerrado va a ser atraído por este 0 que está en el semiplano derecho. Y lo que va a generar es que se va a tener una gran posibilidad de que el sistema sea inestable. Entonces, lo que podemos hacer en este instante es, vamos a intentar controlar el sistema igual que como hicimos con el convertidor back. Vamos a intentar controlarlo para ver este fenómeno y ver el problema que tenemos para controlarlo. Entonces veamos. Y entonces vamos a usar SysOtool igual como hicimos en el convertidor back para hacer el control. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue usar SysOtool invocándolo con la función de transferencia con respecto al ciclo de trabajo, que es la función de transferencia que nosotros podemos alterar, ¿cierto? Porque nosotros podemos modificar el ciclo de trabajo a voluntad, por ejemplo con nuestro PWM. Entonces llamamos SysOtool para intentar hacer el control. Entonces, si recuerdan, quitamos este bode, que es un bode de lazo directo, y ponemos un bode de lazo cerrado, que será de R hasta Y, ¿no? O sea, de R hasta Y de lazo cerrado. Y entonces definamos de una vez nuestros criterios de control. Entonces, para definir los criterios de control, claro, lo primero que necesitamos es conocer cuál es el ancho de banda válido de nuestro modelo. Bueno, eso lo podemos hacer de una manera sencilla con el simulador, si ustedes lo recuerdan. Así mismo lo hicimos en el convertidor back. Entonces vamos a colocar aquí el bode, vamos a colocar nuestra función, e inclusive aquí tenemos este modelo. Voy a deshabilitar este, que no lo necesitamos por ahora. Entonces aquí lo que tenemos es nuestro convertidor, al cual le vamos a calcular el gráfico de la tensión, y necesitamos colocar aquí la función de transferencia que encontramos con el modelo lineal, y es exactamente esta, ¿no? Da 0 de s al cuadrado menos 40.000 s 1.2 e a la 9, y nos da s al cuadrado 833.3 s 2.5 e a la 7. Es decir, tenemos aquí descrito nuestra función de transferencia. Entonces corremos el modelo, y aquí lo que vamos a hacer es encontrar el gráfico de bode de el convertidor y el modelo. Y entonces vamos a ver hasta qué punto el modelo nos describe de una manera acertada el comportamiento del convertidor. Recuerden que la simulación tarda un poco porque, por ejemplo, para este caso yo le puse 51 puntos de simulación, es decir, está corriendo la simulación del circuito 51 veces. Entonces por eso toma un poco de tiempo. Pero bueno, a medida que va incrementando en la frecuencia de simulación, pues vemos que la simulación se va acelerando, y eso sucede esencialmente es porque a medida que va simulando frecuencias más altas, entonces requiere menos tiempo para tener el mismo número de periodos.
Muy bien, ahí ya se está acelerando bastante, entonces ya nos va a mostrar el comportamiento. Entonces, venga, dejemos solamente el voltaje, no nos interesa la fase por ahora. Entonces aquí observamos, voy a colocar el modelo como unos puntos para que lo veamos. Entonces allí aquí podemos observar que el modelo reproduce muy bien el comportamiento del circuito, ¿sí ven? Reproduce muy bien el comportamiento del circuito, más o menos hasta este punto. A partir de este punto, ya el modelo sigue prediciendo un comportamiento muy lineal, pero el circuito ya diverge. ¿Sí ven? El circuito ya diverge. Lo mismo aquí en fase, miren que hasta 20 kHz el modelo y el circuito se comportan muy parecido. Pero después de 20 kHz, lo que sucede es que el circuito diverge del modelo. Entonces lo que vemos es que nuestro modelo es válido hasta 20 kHz. Entonces lo que vamos a querer es controlar nuestro convertidor con un ancho de banda de 20 kHz. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí exactamente eso. Entonces vamos a colocar aquí el requerimiento de 20 kHz. Entonces ahora New Design Requirement aquí y vamos a colocarle que queremos que tenga una ganancia de menos 3 decibeles a 20 kHz. Aquí por ejemplo simplemente aquí colocamos otro valor, no sé, por ejemplo 1 kHz, simplemente para que nos genere la línea. Entonces aquí tenemos 20 kHz, miren, 10 kHz, 20 kHz, menos 3 decibeles. Entonces lo que queremos es que esta línea pase por este punto, ¿de acuerdo? Queremos que esta línea pase por este punto. Y acá lo que estamos observando, si ustedes ven, es el efecto del sistema de fase no mínima. Entonces, a ver, entonces observen, miren, voy a mover esto por acá y voy a crecerlo un poco. Entonces, mire, estos son los polos del lazo abierto del convertidor, así como lo dibujé en el tablero con la figura verde, y este es el cero de fase no mínima. Entonces, si observan que el lugar geométrico se atrae hacia el semiplano derecho y lo que genera es que estos polos de lazo cerrado estén en el semiplano derecho. Mire, el sistema es inestable, o sea, tenemos un sistema que al realimentarlo se nos hace inestable. Obviamente aquí tenemos solamente un controlador proporcional, entonces intentemos con un PI. Entonces adicionemos un integrador. Muy bien, ahí tenemos un integrador, pero mire que moviendo minúsculamente los polos, o sea, incrementando un poco la ganancia que le vamos a poner al controlador, inmediatamente se hace inestable el circuito. ¿Ya? Se hace inestable el circuito. ¿Por qué? Porque este cero de fase no mínima nos está atrayendo el lugar geométrico de las raíces. Y mire que el sistema es inestable. Adicionemos un 0 para tener un PI, porque aquí todo lo que tenemos es un integrador. Entonces adicionemos un 0, aquí tenemos un PI. Entonces mire, no importa yo dónde ponga este 0, no importa dónde ponga este 0, ¿se observa? El lugar geométrico de las raíces está atraído hacia la parte inestable. Por lo tanto, los polos de lazo cerrado, que son esos cuadritos magenta, quedan en el semiplano derecho. Y el sistema es inestable. Mire, observe aquí esta simulación de acá abajo, esta que tenemos aquí, es la respuesta al escalón, y claramente vemos que el sistema es inestable, ¿sí? El sistema diverge. Entonces no hay forma como definamos este PI, un PI clásico, el sistema será inestable. Podemos intentar con un PID también. Por ejemplo, borremos, a ver, editemos el compensador, quitemos este 0, y ahora pongamos un PID, que el PID, si ustedes recuerdan, lo podemos hacer con un par de ceros complejos. Entonces, mire, igual, o sea, aquí es difícil que no se haga inestable. Podemos intentar hacer que no se haga inestable, a ver si nos atraemos mucho hasta acá, a ver si logramos. Aquí podríamos lograr alguna zona en que fuera estable, por ejemplo aquí en teoría es estable, en teoría, pero observe que no logramos que el ancho de banda de lazo cerrado
pase por este punto, ¿ya? No logramos que pase por este punto, eso lo que genera es un sistema muy oscilatorio, por un lado, por el amortiguamiento. De hecho, aquí podemos definir nuestro amortiguamiento de punto 707, que es el que clásicamente definimos. Podemos intentar que pase por ahí, podremos intentarlo. A ver, no es fácil, ¿cierto? Pero el problema, además de que no pase por ahí, que creo que es muy difícil, es que el ancho de banda nunca cae. Y nunca cae por este cero que tenemos acá. Entonces no logramos cumplir este requerimiento. Entonces observe que no es posible cumplir los dos requerimientos de diseño con un controlador lineal. Ya usamos un PID, que es lo máximo que podemos usar. Entonces ya nos dimos cuenta que debido a que esa función de transferencia de la tensión de salida con respecto al ciclo de trabajo es de fase no mínima, no podemos hacer el control del convertidor de forma directa, es decir, no podemos regular la tensión de salida con el ciclo de trabajo. Entonces, cuando tenemos esas condiciones de fase no mínima a la variable que queremos controlar, entonces debemos buscar alguna alternativa. Entonces, la alternativa que típicamente utilizamos es, bueno, ya que no puedo controlar la tensión del condensador, controlamos la corriente del inductor. Porque al controlar usted una variable, le reduce el orden al sistema. Aquí tenemos un sistema de segundo orden, porque tenemos dos variables de estado que están continuamente interactuando a través de estas dos ecuaciones diferenciales y las cuales se perturban a través del ciclo de trabajo y de la tensión de entrada. Pero entonces, nosotros queremos regular la tensión del condensador, la cual vimos que directamente no se puede, por lo menos con controladores lineales. Entonces, lo que hacemos es, ya que no podemos controlar una variable de estado, controlemos la otra, controlemos la corriente del inductor. Al tener controlada la corriente del inductor, vamos a reducir el orden del sistema, es decir, vamos a pasar de tener un sistema de segundo orden a tener un sistema equivalente de primer orden. Y entonces luego ya hacemos un controlador en cascada para controlar esa tensión en el condensador. Entonces, por ahora, vamos a controlar la corriente del inductor. Entonces, para controlar la corriente del inductor, lo que nos cambia es nuestra variable de salida. O sea, nuestra variable de salida ya no será VC, ya será IL. Y entonces, mire que la matriz A y la matriz B no cambian, porque esas son los jacobianos de las funciones que nos describen las ecuaciones diferenciales con respecto a las variables de estado. Y esa sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar es nuestra variable de salida. Entonces, lo único que va a variar es la matriz C y la matriz D. Entonces, mire, nuestra matriz C será la derivada parcial de IL con respecto a IL, que nos da 1. Y la derivada parcial de IL con respecto a VC, que nos da 0. Y nos va a cambiar la matriz D, o la forma de calcular la matriz D, porque es derivada parcial de IL con respecto a D, que es 0, y derivada parcial de IL con respecto a VG, que es 0. Este es todo el cambio que tenemos que hacer para cambiar la variable de salida, porque el sistema sigue siendo el mismo. Entonces podemos mirar en el simulador este modelo. Obviamente realizando este mismo procedimiento para encontrar las funciones de transferencia que nos describan la corriente del inductor con respecto a el ciclo de trabajo y la tensión de salida. Entonces miremoslo en el simulador. Aquí ya vamos a comentar este SISOTOOL, que ya vimos que no lo pudimos regular directamente la salida con la tensión de entrada. Y entonces, si ustedes observan acá, ya para la segunda función de transferencia, que es esta, o la segunda aproximación de modelado, que es este que está acá, la matriz A y la matriz B son iguales, que de hecho las tengo aquí repetidas, pero simplemente las voy a quitar, y entonces nos queda que la nueva matriz C es 1, 0, y la nueva matriz D es 0, 0, que es tal como está en el tablero. Ejecutamos exactamente el mismo procedimiento y ya encontramos nuevamente dos funciones de transferencia, una que nos dice la corriente del inductor con respecto a D, y la otra que nos dice la corriente del inductor con respecto a VG. Entonces lo corremos. Y entonces vemos que igual esta función de transferencia tiene un 0. Recuerden que el problema que tenemos acá es que este 0 de la función de transferencia de la tensión con respecto al ciclo de trabajo nos da un 0 en el semiplano derecho. Aquí también tenemos un 0, pero ese 0 va a estar en el semiplano izquierdo. Si quieren lo podemos corroborar. Observe, este 0 está en el semiplano izquierdo, así que no es un 0 de fase
no mínima, es decir, es un cero de fase mínima. Y entonces ya podemos intentar controlar esa corriente del inductor y ver qué tal funciona, porque ya vemos que la función de transferencia por lo menos es de fase mínima. Entonces realicemos ese procedimiento, volvemos nuevamente a colocar el CISO Tool y miramos. Claro, cuando vamos a colocar nuevamente nuestros criterios de diseño, pensamos, bueno, ¿y cuál es el ancho de banda que le puedo poner a este controlador? Entonces lo que hacemos es mirarlo en el simulador. Entonces mira, aquí en el simulador yo tengo ya lista esa función de transferencia que la podemos corroborar. Miremos, esa función de transferencia, que es esta que está acá, es la función de transferencia de la corriente del inductor con respecto al ciclo de trabajo. Entonces miren, dice que es 0S cuadrado 240.000 S 4E a la 8 término independiente, y el denominador es 1S al cuadrado 833.3 S y 2.5 a la 7, que es esta que está acá. Entonces corremos la simulación, el BODE, para verificar este modelo que está aquí, es decir, esta función de transferencia que calculamos acá para describir la corriente del inductor con respecto al ciclo de trabajo, hasta qué frecuencia corresponde a una representación correcta del convertidor. Y ya teniendo esa información es que vamos a definir este ancho de banda. Entonces mientras la simulación termina podemos ir eliminando este bode, creando el nuevo bode, nuevamente el bode de lazo cerrado, es decir, de R con respecto a Y. Lo creamos, muy bien. Podemos ir de una vez aquí en este sistema, podemos ir adicionando nuestro integrador, por ejemplo, el integrador, que vemos que va a diverger ese lugar geométrico. Coloquemos el amortiguamiento de punto 707 que típicamente colocamos. Vemos que con un integrador solo no es posible, entonces adicionemos un cero real, por ejemplo. Aquí está el cero real. Vemos que con el cero real sí logramos que el lugar geométrico cruce por el requerimiento que tenemos, que es el amortiguamiento de punto 707. Aquí estamos viendo es la reproducción del comportamiento de la tensión del modelo de la tensión y la tensión del circuito. Aquí ya vamos a adicionar, entonces, por ejemplo, la amplitud de la corriente del inductor y el modelo de la corriente del inductor, que es este que tenemos acá. Vamos a colocar el modelo con los circulitos. Entonces vemos que el modelo reproduce muy bien el comportamiento del circuito. Aquí lo mismo, vamos a colocar el circuito y el modelo, pero esta vez de la corriente. Nuevamente venimos acá y la de la corriente, la de la corriente, decimos que no lo conecte y que lo coloque en circulitos. Entonces aquí observamos que, claro, esos dos modelos que calculamos son bastante precisos hasta este punto, ¿no? Hasta 20 kHz. Mire que también en la corriente el modelo reproduce muy bien el comportamiento del circuito hasta este punto. Aquí en este punto el modelo continúa prediciendo un comportamiento lineal, pero el circuito diverge. Lo mismo aquí en la fase. Miren que hasta este punto el modelo y el circuito son coincidentes, pero a partir de aquí el modelo diverge, perdón, el modelo sí diverge del circuito, porque el modelo sigue considerando un comportamiento lineal y el circuito ya diverge de ese comportamiento, ¿no? Entonces vemos que nuestro ancho de banda es de 20 kHz, entonces vamos a diseñar el controlador con ese ancho de banda, un ancho de banda de 20 kHz. Ojo, recordando que ahora lo que vamos a controlar es la corriente del inductor. Entonces nuevamente colocamos los menos 3 decibeles para poder medir el ancho de banda, y entonces ya aquí tenemos 20 kHz y menos 3 decibeles. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que nuestros polos de lazo cerrado estén aquí, en cruzando por un amortiguamiento de punto 707, y que nuestro ancho de banda cruce por aquí, es decir, que tengamos un ancho de banda de 20 kHz. Entonces para ello
claro, mira, aquí lo que necesitamos hacer es incrementar el ancho de banda, ¿sí ven? Porque el ancho de banda está por debajo de lo que necesitamos. Entonces lo que tenemos que hacer es mover estos polos hacia el lado izquierdo, es decir, para que tenga un sistema más rápido, es decir, un sistema con ancho de banda mayor. Entonces para eso lo que hacemos es mover el 0 hacia acá y luego procedemos a mover los polos. Entonces mire que poco a poco vamos moviendo ese ancho de banda. Nuevamente lo mismo, lo hacemos de forma iterativa. Exactamente, ya casi lo logramos. Un poquito más. Un poquito más y ya está. Yo creo que ahí como que me pase un poco. Bueno, ahí está bien. Entonces, mire, cumplimos el amortiguamiento y cumplimos el ancho de banda. De hecho, mire que aquí en la respuesta al escalón vemos que es un sistema estable, ¿no? Entonces ya con eso tenemos aquí nuestro controlador, que es este controlador que está acá. Entonces lo que podemos hacer es copiar esos parámetros de ese controlador. Los copiamos aquí. Entonces, ¿qué es este? Que es la ganancia del controlador, digámoslo A, como yo lo llamo. Ay, puede que lo copié mal. Aquí está, control C. Exacto. Y este es B. Ahí está. Entonces, mire, este será nuestro parámetro A y nuestro parámetro B, porque en MATLAB, el PI lo estamos representando como A, S más B, sobre S. A, S más B sobre S. Y entonces ya lo queremos implementar en PSIM para ver que también funciona el controlador, ese controlador de corriente que nosotros diseñamos. Entonces, mire, ya lo que nosotros queremos hacer es controlar la corriente del inductor, controlar la corriente por aquí. Es por eso que adicionamos este sensor de corriente que tenemos acá, este sensor de corriente, y lo que hace es medirnos la corriente que hay por esta línea. La puedo graficar y también genero un label. Esto por acá todavía no lo vamos a usar, ¿cierto? De hecho voy a desactivar todas esas perturbaciones. Voy a desactivar esas perturbaciones por ahora. Y tenemos sencillamente nuestra corriente. Y entonces aquí está el sistema de control. Entonces recordemos cómo se implementa. Lo que vamos a hacer es tenemos nuestra función de transferencia de la corriente con respecto al ciclo de trabajo, lo cual nos genera una de las componentes de la corriente del inductor. Tenemos también nuestra función de transferencia de la corriente con respecto a VG, que nos genera la otra componente. Este es el modelo que nosotros ya calculamos, que lo tenemos allí. Y ya lo que vamos a hacer es diseñar un controlador que lo acabamos de diseñar, un PI. Y ese PI nos va a procesar el error entre la corriente de referencia que yo quiero y la corriente del inductor. Entonces vamos a tener nuestro sistema realimentado. Este fue el que ya implementamos y vamos a ver ya cómo se implementa esto en el simulador. Entonces, miren, lo que hacemos es medir la corriente del inductor, que esencialmente es esta línea que tenemos aquí. Aquí estamos midiendo la corriente del inductor, entonces la medimos allí. Esa corriente del inductor viene a este label y lo que hacemos es que la comparamos con la corriente de referencia, es decir, ese que tenemos ahí es esta resta que está aquí, que es comparar la corriente del inductor con nuestra corriente de referencia. Y luego ese error lo procesamos por nuestro controlador, que es este controlador que está acá, ¿cierto? Y ya, a partir de aquí, todo esto es parte de nuestro modelo, porque lo que tenemos es que recuerde que este controlador nos da las variaciones del ciclo de trabajo alrededor del punto de trabajo, que es punto 5, y tenemos el saturador para evitar que el ciclo de trabajo vaya a tener valores menores al 1% y mayores al 99%. Y luego ya tenemos nuestro PWM, que ya actúa sobre nuestro sistema. Entonces, este PI, el PI de PSIM, mire, me da la función de transferencia como K por 1 más ST, es decir, me lo da como K por 1 más ST, esto lo voy a llamar TI, este KP, sobre STI.
Esa es la función de transferencia que nos define PSIM para el controlador. Entonces yo tengo que transformar de alguna manera estos parámetros que encuentro en MATLAB a los parámetros que tengo en PSIM. Entonces esto es realmente muy sencillo porque todo lo que tenemos que hacer es dividir por TI arriba y abajo. Entonces nos queda aquí S, entonces nos queda coincidente con este, y al dividir por TI arriba y abajo nos queda KP factor de 1 sobre TI más S. Y entonces ya con esto hacemos una igualación de términos. Entonces nos damos cuenta que KP es igual a y que TI es 1 sobre B, ¿no? Y listo, ya con esto podemos transformar esos parámetros que encontramos en MATLAB, que calculamos con nuestro diseño de control, los podemos transformar en los parámetros que nos pide PSIM para la implementación del controlador. Entonces usemos esas ecuaciones que tenemos allí en el tablero, que son estas que están acá, ¿no? Nos dice KP vale A y T, bueno, TI, creo que le puse yo, TI es 1 sobre B. Y de acuerdo, entonces mire, estos son los parámetros KP y T que tenemos que colocar en el simulador eléctrico. Entonces vengamos acá, entonces KP es este que está acá, 0.3490, y T es este que está acá. Perfecto. Y entonces ya tenemos nuestro sistema realimentado para controlar la corriente. Entonces corramos por ejemplo aquí la simulación a ver qué tal funciona. Entonces miremos corriente del inductor y corriente de referencia. Entonces mire, aquí tenemos que la corriente de referencia son los 4 amperes, porque esta perturbación no está en cero. Y funciona muy bien. Podemos mirar por ejemplo, la tensión en la entrada, que es constante, y podemos mirar la tensión de la carga, que es lo que nosotros originalmente queríamos controlar, la tensión en la carga. Y miremos la corriente de salida, que es decir, es la corriente en este punto de aquí. Es la corriente que va hacia la carga. Entonces, bueno, aquí no tenemos ninguna perturbación, pues todo está constante. No sé, por ejemplo, veamos un cambio en la referencia. Si el controlador funciona muy bien, significa que tiene que seguir la referencia. Y exactamente esto sucede, mire, aquí en 55 milisegundos la referencia de la corriente pasa de valer 4 amperes a valer 5 amperes y la corriente del inductor lo sigue sin ningún problema. No tenemos perturbación en la tensión. Lo que sí vemos es que, claro, la tensión en la carga cambia, porque recuerde que aquí nosotros estamos controlando es la corriente del inductor, no estamos controlando la tensión en la carga, estamos controlando la corriente en el inductor. Bueno, pues vemos este comportamiento así. Por ejemplo, quitemos este cambio en la referencia, dejemos la referencia constante por ahora y apliquemos una perturbación en la tensión de la batería. Entonces, por ejemplo, lo que va a suceder ahí, lo que tenemos es que la tensión crece, por ejemplo, crecí la tensión en la batería y mire, la tensión en la carga cambió porque no la estamos regulando y hubo un cambio en el sistema, cambió obviamente la corriente en la carga, pero la corriente en el inductor sigue regulada, es decir, el controlador está haciendo su trabajo, está regulando la corriente que tenemos allí en el inductor. Inclusive también podemos simular una perturbación. Esta perturbación la vamos a poner en 55 milisegundos. Entonces lo que vamos a hacer es que va a cambiar la carga, porque lo que vamos a hacer es cerrar este switch que tenemos aquí, entonces van a quedar estas dos resistencias en paralelo, entonces eso va a ser equivalente a que subimos el volumen del radio o que la carga consuma más corriente. Y si el control está bien, pues no importa que cambie la corriente de la carga, la corriente en el inductor se mantiene. Y exactamente, mire, aquí en este punto, aquí inicialmente hubo un cambio en la tensión y aquí hubo un cambio en la impedancia. Mire que el consumo de la corriente en la carga se creció sustancialmente, lo que hizo que cambiara la tensión, pero la corriente en el inductor está correctamente regulada. Entonces con esto lo que podemos ver o lo que vemos es que nuestro sistema está haciendo lo que quisimos. Es decir, lo que vemos es que este controlador que está aquí está regulando la corriente del inductor. Es decir, aquí tenemos una corriente regulada, tenemos una corriente
que yo puedo fijar y definir su valor a voluntad. Yo le puedo decir a esa corriente que va por el inductor que valga 4 amperes, que valga 5 amperes, que valga 6 amperes. Inclusive podemos aquí también hacer un cambio en la referencia. Hagámoslo en 57 milisegundos, por ejemplo. Por ejemplo, en 57 milisegundos le podemos decir que tenga un cambio en la referencia. Y mire, efectivamente, o sea, tenemos perturbaciones en todas partes. Aquí tenemos perturbaciones en la fuente, perturbaciones en la carga, aquí tenemos un cambio en la referencia y la corriente del inductor siempre sigue la referencia, no importa si hay las perturbaciones. Es decir, tenemos regulada la corriente del inductor. Ya tenemos la corriente del inductor regulada y definida para el valor que nosotros queramos. Entonces, ya que tenemos esto bien regulado, lo que nos resta es mirar esto, la función de transferencia de lazo cerrado, esas dos funciones de transferencia que siempre calculamos que también se comportan. Recuerden, tendremos la función de transferencia del lazo cerrado de la corriente con respecto a la referencia, que será el lazo directo, es decir, partiendo de la corriente de referencia, es decir, que será la corriente del inductor con respecto a la corriente de referencia. Partimos de aquí, entonces nos da G sub C por G y D sobre el lazo de realimentación, que es este lazo que tenemos acá, que es 1 más GC por G y D, porque no tenemos nada más en el lazo. Y recuerden que lo que yo deseo es que esto sea aproximadamente igual a 1. Es decir, lo que yo ponga en la referencia se vea reflejado en la corriente del inductor. Y tendremos otra función de transferencia, que es la de la corriente con respecto a VG, que nos da la corriente del inductor con respecto a VG. Entonces, nos da lazo directo, que será G y VG, y ya está, sobre el lazo de realimentación, que es el mismo, ¿no? Y yo deseo que esto sea aproximadamente igual a 0, es decir, que perturbaciones en la referencia, en la tensión de entrada no me afecten la corriente del inductor. Entonces, eso lo podemos verificar con nuestro gráfico de Bode. Entonces, aquí lo tengo. Tengo nuestro gráfico de Bode que nos da G y C, la tensión de referencia de la tensión del lazo cerrado de la corriente del inductor con respecto a la referencia, pues esta que está aquí, G del controlador por G de y con respecto a D sobre el lazo de alimentación, y este es el otro, ¿no? Y entonces podemos ya ver cómo nos da ese Bode. Es este que está acá, ¿no? Entonces observe, lo que vemos es que se comporta muy bien en esta zona se comporta muy bien, es decir, me multiplica prácticamente por 1, porque tiene una ganancia de 0 decibeles, y mire que no me genera ningún cambio de fase, es decir, básicamente aquí estamos multiplicando por 1. Y esta otra, que es con respecto a la tensión de entrada, pues lo que estamos haciendo es atenuando mucho esas perturbaciones, ¿no? Pero para hacer eso de lo que hablamos ahora, es decir, para poder usar esa corriente del inductor como una variable indirecta para controlar la tensión, pues lo que necesitamos es que se comporte esencialmente como una fuente de corriente. Es decir, que lo que pongamos en la referencia se vea reflejado inmediatamente en la corriente del inductor. Es decir, que no tengamos ningún cambio de ganancia y ningún cambio de fase. Entonces nosotros vemos que eso ocurre esencialmente hasta aquí más o menos. Aproximadamente hasta aquí, ¿no? Hasta 2 kHz. Observe, aquí hasta 2 kHz el cambio de la fase es minúsculo y el cambio de la ganancia es también minúsculo, hasta 2 kHz. Si nos vamos un poco más acá, por ejemplo, no sé, aquí, si nos fuésemos, por ejemplo, a 5 kHz o un poquito más, aquí a 5 kHz, ya vemos que el cambio de la fase sí es más sensible, mire. Entonces ya la corriente del inductor no se va a comportar como una fuente de corriente. Si nos vamos para acá, mire, por ejemplo, aquí tenemos un desfase de menos 3 grados, etc. Por eso nos vamos a quedar con este punto. Es decir, el punto donde vemos que la ganancia tiene
un cambio de 0 decibeles, es decir, multiplica por 1, y la fase tiene un cambio de 0 grados, es decir, está completamente en fase. Entonces, lo que podemos decir aquí es que nuestro sistema de lazo cerrado se comporta de esta manera que tenemos acá, se comporta de esta manera aproximadamente con un ancho de banda de lazo cerrado de 2 kHz. O sea, si yo estoy hasta 2 kHz, lo que puedo decir es que la corriente aquí está perfectamente regulada, y está perfectamente regulada como una fuente de corriente. Hasta 2 kHz, esta corriente en el inductor, yo puedo decir que tengo una fuente de corriente que va a tomar un valor IR, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en realidad es que la corriente por aquí está completamente regulada, es decir, tengo una fuente de corriente. ¿Listo? Es decir, lo que estamos diciendo es esto, ¿no? Que la corriente del inductor, que el inductor con su corriente se vuelve una fuente de corriente, porque yo tengo perfectamente regulada esa corriente. Ojo, hasta los 2 kHz. Inclusive eso lo podemos mirar en el simulador eléctrico. Entonces, por ahora voy a desactivar todas estas perturbaciones. Esta también. Y entonces voy a quitar esta que tenemos acá y voy a poner una, por ejemplo, sinusoidal. Y entonces voy a ponerla, no sé, por ejemplo, a 1 kHz. La corremos. Y entonces lo que vemos es que efectivamente, ¿no? Observen. La corriente en el inductor está perfectamente controlada por la referencia, tanto en magnitud como en fase. Obviamente nos toca considerar la aproximación de pequeño rizado, pero observen, se comporta como una fuente de corriente, ¿ya? Inclusive si le incrementamos también debe funcionar, porque lo que vimos aquí en nuestro gráfico de Bode es que hasta 2 kHz tenemos básicamente ese comportamiento. Miren, a 1.5 kHz funciona perfecto, y vámonos al límite, a los 2 kHz. Entonces lo miramos a los 2 kHz, y aún así, según esto que tenemos acá, a los 2 kHz debe seguirse comportando como una multiplicación por 1, que es exactamente esto que vemos aquí. Miren, hasta los 2 kHz la corriente en el inductor está completamente regulada, tanto en magnitud como en fase, obviamente considerando la aproximación de pequeño rizado. Obviamente la tensión se mueve porque pues, la tensión no está regulada, y la corriente de salida se mueve. Pero ya si nos pasamos, bueno, si nos reducimos, por ejemplo, vamos a 500 Hz, también va a multiplicar por 1, ¿no? Porque esto nos dice aquí a 500 Hz, que es como por aquí, multiplica por 1. Exactamente, observe, multiplica por 1. Pero lo que nos dice esto es que si nos pasamos de los 2 kHz, por ejemplo, vámonos a los 5 kHz, lo que va a pasar a los, por ejemplo, aquí a 6 kHz, lo que vamos a tener es un desfase. Por ejemplo, a 6 kHz vamos a tener una pequeña amplificación, ¿cierto? Una amplificación y un desfase. Miremos a ver en 6 kHz. Entonces miremos la simulación. Y entonces mire que ya en 6 kHz ya sí tenemos un desfase y ya la amplitud no está igual. Si observan que ya el valor medio que tenemos acá, a ver, le hago un zoom adicional, el valor medio que tenemos acá ya no corresponde con el valor medio de la referencia, porque la ganancia ya no es 1, sino que ya es un poquito más de 1, de hecho. Y mire, no sé si se alcanza a ver que tenemos un desfase. A ver, que tenemos un desfase entre la señal azul y la señal roja. La señal roja está un poco adelantada de la señal azul. Es decir, ya no se comporta como una fuente de corriente. Es por eso que nuestra capacidad de regular esta corriente, es decir, de asegurar que este inductor se comporta como una fuente de corriente, queda restringido a 2 kHz. Entonces, a partir de este conocimiento vamos a volver a hacer un nuevo modelado para poder ya encontrar una relación entre esta corriente del inductor y esta tensión del condensador que me permita regular esa tensión. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase.